En los albores del tiempo, antes de que las estrellas iluminaran los cielos de Arda, existían los Ainur, espíritus inmortales creados por Eru y Ilúvatar. Entre ellos, uno brillaba con un fulgor incomparable, Mairon, el admirable. Su nombre reflejaba su esencia, una chispa de perfección nacida del pensamiento del Creador. Pero, ¿cómo puede un espíritu tan puro y perfecto caer en la oscuridad más abyecta? ¿Cómo puede el brillo convertirse en sombra? Mairon fue dotado con habilidades únicas. Entre los Ainur, era un maestro de la artesanía, del orden y la precisión. Se unió al gran Bala Aule, el forjador, aprendiendo a modelar los metales, a construir maravillas y a dar forma a la materia del mundo. Sin embargo, en su búsqueda por la perfección, una pequeña fisura comenzó a formarse en su espíritu. El orden era su pasión, pero también su obsesión. Mairon despreciaba el caos, lo impredecible, lo que escapaba a su control. Con cada creación, su anhelo de dominio crecía. ¿Y si todo pudiera ser moldeado, cada movimiento planeado, cada alma sometida a una voluntad unificadora? Esta idea, aunque tenue al principio, empezó a consumirlo. Fue entonces cuando apareció Melkor, el más grande de los Valar, quien también compartía un deseo de moldear el mundo a su propia imagen. Melkor vio en Mairon un aliado, un espíritu afín que podría ser su más fiel servidor. Pero no lo conquistó con promesas de destrucción, sino con una oferta más seductora, la perfección absoluta, un mundo sin caos, donde todo estuviera bajo su control. Mairon dudó. Había jurado lealtad a Aule, había trabajado en armonía con los Valar. Pero la visión de Melkor despertó algo profundo en su ser, algo que había permanecido oculto. ¿Era realmente tan malo desear un mundo más perfecto? ¿Acaso no era ese el propósito de los Ainur? Con cada palabra de Melkor, la balanza se inclinaba más hacia la sombra. Finalmente, Mairon cedió. En un acto que cambiaría para siempre el destino de Arda, abandonó a los Valar y se unió a Melkor. Pero no lo hizo por maldad, sino por convicción. Creía que Melkor tenía razón, que solo a través del dominio absoluto se podía lograr la verdadera perfección. Fue aquí donde adoptó el nombre que sería temido a lo largo de las edades, Sauron. Ahora como Sauron, se convirtió en el más leal de los servidores de Melkor. No buscaba la destrucción por sí misma, como muchos de los seguidores de su maestro, sino el control. Para él, el caos de los Valar y los elfos era una ofensa a la perfección que el mundo podía alcanzar bajo su mando. Durante la creación de Arda, Sauron trabajó en secreto, saboteando las obras de los Valar, desfigurando sus creaciones y sembrando discordia. Cada acto de corrupción lo acercaba más al ideal que Melkor había prometido, un mundo unificado bajo una sola voluntad. Pero incluso mientras ascendía en poder, quedaba una pregunta: ¿era esta realmente la perfección que buscaba, o estaba siendo consumido por su propio deseo? La caída de Mairon no fue repentina, sino una serie de pequeñas decisiones, cada una más sombría que la anterior. Cada elección lo alejaba de la luz y lo hundía más profundamente en las sombras de Melkor. Pero Sauron no lo veía como una caída. Para él, era una ascensión, una liberación de las limitaciones impuestas por los Valar. Sin embargo, el mundo no era tan fácil de someter como Sauron había imaginado. Los Valar resistían, y los elfos, los primeros nacidos, desafiaban su influencia. Aunque servía a Melkor, Sauron comenzó a desarrollar su propia ambición, su propio deseo de dominio que, en muchos aspectos, superaba al de su maestro. ¿Fue Sauron un traidor desde el principio? Estas preguntas resuenan en los ecos de su historia, una que se entrelaza con las grandes tragedias de Arda. Pero en el fondo, lo que define su caída es algo universal: el deseo de control absoluto y la incapacidad de aceptar lo incontrolable. Con el paso del tiempo, Sauron se convirtió en algo más que un servidor de Melkor. Era un arquitecto de la oscuridad, un estratega cuyas obras de corrupción sentaron las bases de conflictos que durarían milenios. Pero incluso en su ascenso, había una sombra de duda, un eco de lo que podría haber sido si hubiera elegido la luz. Al llegar a este punto, ¿te sorprende cómo la búsqueda de la perfección llevó a la oscuridad?
Sauron no era una figura de maldad simple, sino un reflejo de nuestras propias luchas con el control y el poder. Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando las historias que dan vida a la Tierra Media. Porque este es solo el comienzo. Sauron, antaño conocido como Mairon, ya no era el espíritu brillante y admirable que iluminaba las primeras edades de Arda. Al unirse a Melkor, el primer señor oscuro, su transformación no fue solo física, sino espiritual. En poco tiempo, se convirtió en el más leal de los siervos de Morgoth, un maestro del engaño y la corrupción, capaz de torcer la voluntad de los más fuertes. Morgoth vio en Sauron un aliado invaluable. Mientras él desataba el caos en los campos de batalla, Sauron operaba en las sombras, manipulando las mentes de hombres y elfos. Para Morgoth, Sauron era más que un sirviente, era su estratega, su arquitecto y, a menudo, la verdadera mente detrás de sus planes más insidiosos. Durante la Primera Edad, cuando los elfos regresaron a la Tierra Media para desafiar a Morgoth por los Silmarils, Sauron se destacó como su mano derecha. Fue él quien supervisó la creación de Tol Engorgoth, la isla de los licántropos. Esta fortaleza oscura, situada en una colina aislada, se convirtió en un centro de terror, un lugar donde las criaturas de Morgoth devoraban cuerpos y almas por igual. ¿Pero qué hacía de Sauron un enemigo tan temible? No era solo su poder, sino su intelecto. Sauron no necesitaba recurrir a la violencia para vencer, podía doblegar la voluntad de sus oponentes con palabras y promesas. En Tol Ingauroth usó esta habilidad para capturar al rey elfo Finrod Felagund y a sus compañeros. Uno a uno, los elfos perecieron bajo su tortura, hasta que solo quedaron Finrod y el humano Beren. El enfrentamiento entre Sauron y Lúthien es una de las escenas más épicas de la Primera Edad. Lúthien, la hija del rey Thingol, no era una simple mortal ni un elfo común, era la encarnación de la luz y el amor. Cuando llegó a Tol Engorgoth junto con el sabueso Gon para rescatar a Beren, se encontró cara a cara con Sauron. Pero en lugar de ceder, cantó una canción de poder tan sublime que incluso las sombras retrocedieron. Sauron, confiado en su poder, se enfrentó a ella. Transformándose en un lobo monstruoso, intentó intimidar a Wan, el sabueso de Valinor, pero subestimó la voluntad de su oponente. Wan derrotó a Sauron en combate, obligándolo a abandonar su forma y huir como un espíritu despojado de su dignidad. Este fue uno de los pocos momentos en que Sauron fue derrotado, y la humillación lo marcó profundamente. Tras su derrota en Tol Ingauroth, Sauron se retiró a Angband, la fortaleza de Morgoth. Allí, su lealtad fue puesta a prueba. Mientras Morgoth seguía obsesionado con los Silmarils y las guerras con los elfos, Sauron comenzó a cuestionar en silencio las decisiones de su maestro. ¿Por qué gastar tantos recursos en una sola joya cuando podían dominar todo el mundo? Aunque su ambición no era evidente, Sauron comenzó a planear a largo plazo. Cada acto de destrucción que ejecutaba en nombre de Morgoth era también una lección para él mismo. Aprendió a aprovechar el miedo, a usar la corrupción como arma y a construir imperios que pudieran resistir incluso sin la presencia constante de su líder. Durante este tiempo, Sauron perfeccionó su capacidad de manipulación. Corrompió a los hombres que habitaban al este y al sur de la Tierra Media, ofreciendo poder y riquezas a cambio de lealtad. Así, mientras Morgoth se centraba en sus guerras con los elfos, Sauron sentó las bases de lo que más tarde serían sus propios ejércitos. En los últimos días de la Primera Edad, cuando los Valar finalmente intervinieron en la Guerra de la Ira, Sauron jugó un papel importante en la defensa de Angband. Sin embargo, cuando vio que la derrota era inevitable, tomó una decisión que definió su destino, se rindió a los Valar y fingió arrepentimiento. Pero su rendición no era sincera. En su corazón, Sauron seguía siendo el maestro del engaño. Fingió arrepentimiento para evitar el castigo eterno que cayó sobre Morgoth, quien fue desterrado al vacío. Con Morgoth derrotado, Sauron desapareció de la vista de los Valar. Durante siglos, permaneció oculto, observando cómo los elfos y los hombres intentaban reconstruir el mundo. En su mente, ya planeaba su regreso, no como un simple servidor del mal, sino como el nuevo Señor Oscuro. Al reflexionar sobre esta era de su vida,
surge una pregunta intrigante: ¿fue realmente leal a Morgoth o simplemente lo utilizó como un medio para aprender y ganar poder? La historia de Sauron no es la de un simple seguidor, sino la de un estratega que supo esperar su momento para dominar el destino de la Tierra Media. Sauron entendió algo que pocos podían ver: el verdadero poder no reside en las armas, sino en la mente. Y mientras el mundo celebraba la derrota de Morgoth, la sombra de su teniente se extendía en silencio, esperando el momento para volver a cubrir la luz con oscuridad. ¿Podemos considerar a Sauron como una víctima de la influencia de Morgoth, o fue siempre un villano con sus propios fines? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este viaje a través de la Primera Edad te ha enganchado, suscríbete al canal. Porque la historia de Sauron está lejos de terminar. Tras la caída de Morgoth en la Primera Edad, el mundo respiró con alivio. La sombra parecía haber desaparecido, y los elfos y hombres se dedicaron a reconstruir lo que habían perdido. Sin embargo, en las profundidades de Arda, una sombra persistía. Sauron, el teniente más astuto de Morgoth, no había sido destruido. Había huido, cargando consigo la ambición de un mundo moldeado a su imagen. Esta vez, no actuaría como un servidor. Esta vez, sería el Señor Oscuro. Sauron entendió que la fuerza bruta no sería suficiente para conquistar la Tierra Media. Había visto a Morgoth fracasar pese a su inmenso poder. Así, decidió usar su mayor arma, el engaño. Durante siglos, permaneció oculto, observando el mundo desde las sombras, mientras trazaba un plan que lo pondría en el centro de todo. Cuando Sauron reapareció en la Segunda Edad, no lo hizo como el terrorífico ser oscuro que todos temían. Adoptó una forma hermosa y se presentó como Annatar, el Señor de los Dones. Bajo este disfraz, se acercó a los elfos, ofreciendo conocimiento y poder. Su apariencia era deslumbrante y sus palabras, irresistibles. ¿Cómo podían sospechar que tras esa fachada radiante se escondía la sombra de Morgoth? Entre los elfos, Annatar encontró una audiencia receptiva en los herreros de Eregion, liderados por Celebrimbor, nieto de Fëanor, el creador de los Silmarils. Celebrimbor, obsesionado con la creación de obras maestras que rivalizaran con las de sus ancestros, se convirtió en el discípulo más ferviente de Annatar. Juntos, forjaron los anillos de poder, artefactos imbuidos de magia capaces de otorgar habilidades extraordinarias a sus portadores. Pero Sauron tenía un propósito oculto. Mientras ayudaba a los elfos a crear los anillos, en secreto trabajaba en su obra maestra, el Anillo Único. Forjado en las llamas del Monte del Destino, este anillo contenía una parte de su propio poder, vinculándolo a los otros anillos. Su objetivo era claro: dominar a los elfos, los hombres y los enanos a través de su creación. El momento decisivo llegó cuando Sauron se colocó el Anillo Único. Los elfos, portadores de los 3 anillos más poderosos, sintieron inmediatamente su influencia. Se dieron cuenta de la traición de Annatar y escondieron sus anillos, evitando caer bajo su control. La furia de Sauron fue descomunal. En respuesta, Sauron desató una guerra contra los elfos. Sus ejércitos de orcos y hombres del este invadieron Eregion, destruyendo la tierra y capturando a Celebrimbor. En una de las escenas más trágicas de la Segunda Edad, Celebrimbor fue torturado hasta la muerte, pero nunca reveló el paradero de los 3 anillos élficos. A pesar de esta derrota parcial, Sauron logró recuperar la mayoría de los anillos de poder. Repartió 7 entre los enanos y 9 entre los hombres. Con estos anillos, esperaba corromperlos y convertirlos en sus siervos. Aunque los enanos demostraron ser resistentes a su influencia, los hombres sucumbieron rápidamente. Los 9 anillos dieron origen a los Nazgûl, los espectros del anillo, los siervos más temidos de Sauron. Con cada victoria, el poder de Sauron crecía. Sin embargo, su ambición lo llevó a cometer errores. Cuando los reyes de Númenor, el poderoso reino de los hombres, intervinieron en su guerra contra los elfos, Sauron sufrió una derrota humillante. Fue capturado por Ar-Pharazôn, el último y más arrogante rey de Númenor, y llevado como prisionero a la isla. Pero para Sauron, incluso la captura era una oportunidad.
En poco tiempo, conquistó el corazón de Númenor con sus palabras seductoras. Convenció a Ar-Pharazôn de adorar a Morgoth y desafiar a los Valar, llevando al reino a su destrucción. Aunque Númenor fue arrasada por la ira de los Valar, Sauron sobrevivió, regresando a Mordor con un odio aún más profundo hacia los pueblos libres. La Segunda Edad concluyó con la última alianza de elfos y hombres, una coalición liderada por el rey elfo Gil-galad y el rey humano Elendil. Juntos, enfrentaron a Sauron en la batalla final de la Segunda Edad. Aunque derrotaron a su ejército y destruyeron su fortaleza de Barad-dûr, Sauron no cayó fácilmente. En un acto desesperado, luchó personalmente contra Gil-galad y Elendil, matándolos antes de ser vencido. Fue entonces cuando Isildur, hijo de Elendil, tomó el anillo único de la mano de Sauron. Pero en lugar de destruirlo, lo reclamó para sí mismo, sellando el destino de la Tierra Media. Aunque su cuerpo fue destruido, el espíritu de Sauron sobrevivió. El anillo, que contenía su esencia, garantizaría su regreso en la Tercera Edad. Sauron como Annatar representa la capacidad infinita del mal para disfrazarse de bondad. Su historia en la Segunda Edad es un recordatorio de cómo las apariencias pueden ser engañosas y de cómo la ambición, tanto de los elfos como de los hombres, puede abrir la puerta a la corrupción. ¿Qué opinas de esta faceta de Sauron? ¿Fue su victoria resultado de su astucia o de las fallas inherentes de sus enemigos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este capítulo te ha dejado intrigado, suscríbete para descubrir cómo la sombra de Sauron continuó creciendo en la Tercera Edad. La Segunda Edad avanzaba, y Sauron, tras el fracaso de su disfraz como Annatar, buscó nuevas formas de consolidar su poder. Sus ejércitos crecían, su influencia se extendía, y su anillo único le otorgaba un control absoluto sobre sus siervos más fieles. Pero su ambición era insaciable. Más allá de Mordor, más allá de los reinos de los elfos y los hombres, había un enemigo que aún le desafiaba, Númenor, la joya de los hombres, la isla creada por los Valar como recompensa por su lealtad en la Primera Edad. Númenor era un reino magnífico, un testamento al poder y la grandeza de los hombres. Sus torres se alzaban como dedos desafiando al cielo, y sus flotas dominaban los mares. Sin embargo, su orgullo creció junto con su poder. Los númenoreanos comenzaron a mirar con envidia a los elfos inmortales y con resentimiento a los Valar, quienes les prohibieron viajar a las tierras de Aman, el continente bendecido donde se encontraba Valinor. Este resentimiento sería la grieta que Sauron explotaría para destruirlos. A medida que Númenor alcanzaba el apogeo de su poder, un nuevo rey subió al trono, Ar-Pharazôn, un hombre ambicioso y orgulloso, conocido como el más poderoso de los reyes de Númenor. Fue durante su reinado que los hombres del oeste comenzaron a temer el creciente poder de Sauron en la Tierra Media. Para demostrar su fuerza, Ar-Pharazôn lideró una expedición militar contra Mordor, marchando con un ejército tan vasto que incluso los orcos de Sauron huyeron aterrorizados. Sauron, enfrentado a una fuerza imposible de derrotar, hizo algo inesperado. En lugar de luchar, se rindió. Pero no fue una rendición de debilidad, sino un acto de cálculo. Fue llevado como prisionero a Númenor, pero desde el momento en que puso un pie en la isla, comenzó a tejer su red de manipulación. ¿Qué mejor forma de destruir a tus enemigos que desde dentro? En poco tiempo, Sauron ascendió en la corte de Ar-Pharazôn, utilizando su astucia y persuasión para convertirse en su consejero más cercano. Sus palabras eran como veneno dulce, alimentando el orgullo y la codicia del rey. Convenció a los númenoreanos de que los Valar eran tiranos, que su prohibición de viajar a Aman era un acto de envidia y miedo. ¿Por qué los inmortales deben tener lo que ustedes no?, susurraba Sauron. ¿Acaso no son los hombres dignos de la misma gloria? A medida que su influencia crecía, Sauron llevó a Númenor a la corrupción. Bajo su guía, los númenoreanos comenzaron a adorar a Morgoth, el antiguo maestro de Sauron, como un dios. Los templos dedicados a Morgoth se alzaron en la isla y sacrificios oscuros mancharon las tierras que una vez fueron puras. Númenor, la tierra de los hombres justos, se transformó en un reino de sombras y terror. Pero Sauron no estaba satisfecho con solo corromper a Númenor. Su ambición final era provocar la caída de la isla.
Convenció a Ar-Pharazôn de que tomara la decisión más temeraria de todas, invadir Aman, la tierra prohibida de los Valar. Le prometió que al conquistar Aman, obtendría la inmortalidad y el poder absoluto. El rey, cegado por su orgullo, aceptó. La flota de Númenor, la más grande jamás construida, zarpó hacia el oeste, llevando consigo al ejército de Ar-Pharazôn y la esperanza de los hombres. Pero lo que les esperaba no era gloria, sino juicio. Cuando los númenoreanos pusieron un pie en Aman, los Valar apelaron a Eru Ilúvatar, quien intervino directamente. El mar se levantó en furia, y Númenor fue arrasada en un cataclismo que hundió la isla bajo las olas, destruyendo casi todo su pueblo. Sin embargo, Sauron sobrevivió. Aunque su forma física fue destruida en la caída de Númenor, su espíritu permaneció. Regresó a Mordor, más enfurecido y determinado que nunca. Había perdido su forma hermosa, pero su anillo único seguía intacto. A pesar de su victoria en la destrucción de Númenor, Sauron también había sembrado la semilla de su futura derrota. Entre los pocos supervivientes de la isla estaban Elendil y sus hijos, quienes huyeron al continente y fundaron los reinos de Arnor y Gondor. Estos descendientes de Númenor se convertirían en los mayores enemigos de Sauron en la Tercera Edad. La historia de Sauron en Númenor es una advertencia eterna sobre los peligros del orgullo y la manipulación. No derrotó a Númenor con armas, sino con palabras. Destruyó a un imperio que parecía invencible desde el interior, demostrando que la verdadera guerra se libra en el corazón y la mente. ¿Qué opinas de la astucia de Sauron en Númenor? ¿Fue simplemente un maestro de la manipulación, o los númenoreanos fueron víctimas de su propia arrogancia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este capítulo te dejó intrigado, suscríbete para continuar explorando la historia de Sauron. La Tercera Edad de la Tierra Media fue un tiempo de decadencia para los pueblos libres. Los grandes reinos de los elfos y hombres se fragmentaban y los enanos se retiraban a sus montañas, cada vez más aislados. Mientras tanto, una sombra se alzaba nuevamente en el este. Sauron, el antiguo teniente de Morgoth y el arquitecto de tantas tragedias, estaba reuniendo su poder. En Mordor, bajo la mirada perpetua de Barad-dûr, Sauron comenzó a reconstruir su imperio. Durante siglos, permaneció en las sombras, esperando el momento adecuado para reaparecer. A través de sus siervos, como los Nazgûl, extendió su influencia por toda la Tierra Media, corrompiendo a hombres, enanos y bestias. Su objetivo era claro: recuperar el anillo único, la fuente de su poder, perdido durante la batalla de la Última Alianza. El anillo había estado en manos de Isildur, quien lo reclamó tras derrotar a Sauron en la Segunda Edad. Sin embargo, Isildur sucumbió a la tentación del anillo, negándose a destruirlo, lo que selló el destino de la Tierra Media. A lo largo de los siglos, el anillo pasó de mano en mano, desapareciendo durante largos periodos. Pero Sauron sabía que el anillo lo llamaría de vuelta. Siempre lo hacía. Cuando el anillo reapareció en posesión de un humilde hobbit llamado Bilbo Bolsón, Sauron ya había comenzado a manifestarse nuevamente en el este. Se estableció en Dol Guldur, una fortaleza en el Bosque Negro, disfrazado como el nigromante. Desde allí, extendió su sombra sobre la región, amenazando a Lothlórien y los reinos de los hombres. En Mordor, Sauron levantó nuevamente la Torre Oscura de Barad-dûr y reactivó el Ojo de Sauron, un símbolo de vigilancia constante y de su voluntad inquebrantable. Mientras tanto, su búsqueda del anillo único continuaba. Los Nazgûl, liderados por el rey brujo de Angmar, fueron enviados a rastrear al portador del anillo, mientras Sauron reunía un ejército que haría temblar a la Tierra Media. El conflicto alcanzó su clímax en la Guerra del Anillo, una serie de enfrentamientos que determinaron el destino de todos los pueblos libres. Sauron desplegó su ejército, compuesto de orcos, trolls, hombres del este y del sur, y bestias terribles como los olifantes. Pero lo que hacía de Sauron un enemigo tan temible no era solo su ejército, sino su capacidad de corromper y dividir. Desde la traición de Saruman hasta las tensiones entre Gondor y Rohan, Sauron siempre supo cómo explotar las debilidades de sus enemigos. La batalla de los campos del Pelennor fue uno de los momentos más oscuros de la guerra.
Con el rey Théoden caído y los ejércitos de Sauron a punto de tomar Minas Tirith, parecía que todo estaba perdido. Pero la llegada de los refuerzos de Rohan y los esfuerzos de Aragorn, quien navegó por el camino de los muertos para convocar al ejército de los difuntos, cambiaron el curso de la batalla. A pesar de la derrota en los campos del Pelennor, Sauron no estaba vencido. Su mirada se volvió hacia su último objetivo, el Monte del Destino. Mientras los ejércitos de Gondor y Rohan marchaban hacia Mordor en un intento desesperado por distraerlo, dos hobbits, Frodo y Sam, avanzaban hacia el Monte del Destino con el Anillo Único. Este acto humilde, llevado a cabo por las criaturas más pequeñas de la Tierra Media, simbolizó todo lo que Sauron no podía comprender: la valentía en la humildad, la fortaleza en la debilidad. El enfrentamiento final tuvo lugar en la Puerta Negra, donde los ejércitos de los pueblos libres hicieron su último esfuerzo para desafiar a Sauron. Mientras tanto, dentro del Monte del Destino, Frodo, consumido por el poder del anillo, no pudo destruirlo. Fue Gollum, quien también había sido corrompido por el anillo, quien finalmente selló el destino de Sauron al caer con el anillo en las llamas. Cuando el Anillo Único fue destruido, el espíritu de Sauron se desintegró. Su poder, vinculado al anillo, desapareció, y con él, su capacidad de tomar forma nuevamente. La Torre Oscura colapsó, sus ejércitos fueron dispersados, y el ojo de Sauron se apagó para siempre. Sin embargo, la victoria no fue solo militar. La destrucción de Sauron marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Los elfos comenzaron su partida hacia Valinor, los hombres asumieron el papel de protectores de la Tierra Media, y los hobbits regresaron a la comarca, llevando consigo las cicatrices de una lucha que definió sus vidas. Sauron no solo fue derrotado, sino que también fue desenmascarado. Su mayor error fue subestimar la fuerza de los más pequeños, aquellos que lucharon no por poder, sino por amor y esperanza. Al final, Sauron fue vencido no por la fuerza bruta, sino por los valores que nunca entendió: la humildad, la lealtad y el sacrificio. ¿Es esta derrota de Sauron una prueba de que incluso el mal más grande puede ser vencido por la luz más humilde? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este capítulo te ha dejado con más preguntas, suscríbete para explorar juntos los misterios de la Tierra Media. Porque esta historia puede haber terminado, pero el eco de sus lecciones perdura.